Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Estamos viendo cómo David perdona a Saúl en el campamento. Así hemos leído, David cruzó al otro lado y se paró en la cima de una colina distante. Había un gran espacio entre ellos. David comenzó a gritar a la tropa y a Abner, hijo de Ner. «Abner, ¿no respondes?» Abner respondió, «¿Quién eres tú que gritas al rey?» David dijo a Abner, «Tú eres todo un hombre y no hay otro igual en Israel. ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor el rey cuando uno de los soldados entró para matar al rey tu señor? No está bien lo que has hecho. Vive Yahvé, que ustedes merecen morir por no haber protegido a su señor, el ungido de Yahvé. Mira dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que estaba junto a su cabecera». Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos en lo que nosotros subrayamos en el día de hoy, el versículo 16. No está bien lo que has hecho. Vive Yahvé, que ustedes merecen morir por no haber protegido a su Señor, el ungido de Yahvé. Mira dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que estaba junto a su cabecera. Ciertamente que nos encontramos, ¿se acuerdan? Ya después de que David había organizado, había pedido a ver quién le podía acompañar. Aquí le había preguntado a Ahimelech y también a Abisai, hijo de Zerbía. Y justamente el que le va a acompañar es Abisai. Entonces ellos van, se encuentran, aquí nos va ubicando también la situación en los primeros versículos. El versículo 6 sobre todo nos hablaba que allí estaba Saúl acostado, durmiendo en el centro de la barricada, con su lanza clavada en el suelo cerca de su cabeza. Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Entonces, queridos amigos, esta es una presentación, ciertamente, todo el capítulo 26 que nos está hablando y nos está demostrando cómo David igual llega a sortear esta situación, esta protección, digamos, de Abner, que es el jefe del ejército, y también Saúl ahí que está acostado, que está durmiendo. Hemos reflexionado también en los cursos anteriores de este pasaje, capítulo 26,
que el dormir, ¿verdad? Ya es una forma de alertarnos. La Biblia nos está diciendo que estamos dormidos, es decir, que no estamos atentos, que no estamos cuidando lo esencial y lo fundamental, no estamos siempre vigilantes. En cuanto que David, oye, pues, enduremos hoy. Oye, enda Yeshupé, ¿verdad? Y escucha enseguida que hay rumores de que Saúl está volviendo con el ejército. 3.000 hombres que están bajando y ya de nuevo son aquellos los 3.000 hombres escogidos de Israel, quienes vienen como para matarlo, como para desintegrar ese grupo y sobre todo lo principal de Saúl era tener la cabeza de David. No nos olvidemos que detrás de todo esto, que la preocupación de Saúl siempre era la dinastía. Una actitud muy egoísta, una actitud en la que él está mirando simplemente continuar su nombre, su apellido, la monarquía, la dinastía. ¿Quién tendría que ser el rey? Y tendría que ser Jonatán, que es su hijo. Pero sin embargo, nosotros ya sabemos que desde el capítulo 18, en ese encuentro de David con Jonatán, que enlazan una amistad muy, muy, muy cercana, en esa ocasión ya el mismo Jonatán le había ofrecido el manto, le había ofrecido la espada, le habría ofrecido también el cinturón, ¿se acuerdan? Y estos símbolos significan simplemente la realeza, es decir, le estaba ofreciendo la realeza, le estaba dando la realeza a David. Pero no es que le da por darle nomás también por ser su amigo, sino que estamos en el capítulo 18 y sabemos que anteriormente en el capítulo 17 habíamos presenciado y escuchado y visto cómo David había vencido a Goliat. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor en esta memoria de nuestra Madre, la Virgen Auxiliadora de todos los cristianos. La gran devoción a nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos en el Paraguay, la primera imagen que llega con los primeros salesianos en el año 1896, en lo que actualmente es el Hospital Militar, ahí cerca del puerto. UPB Owenchi, por primera vez la imagen de María Auxiliadora, porque cuando llegan los salesianos ocuparon ese predio, Hospital Jerabacué, en ese tiempo, un Paraguay derruido, un Paraguay que estaba en las ruinas. Y entonces ahí comienza con esta gran devoción a nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Este día 24 de mayo entonces, ñandé, Yabuerosapucay, y sobre todo ese compromiso también de escuchar la palabra de Dios como toda madre y hacer el camino de Dios. Este día a través de la carta de Santiago, capítulo 5 del 9 al 12. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo la fortaleza y la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, porque nosotros llamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Ustedes oyeron hablar de la paciencia de Job y saben lo que hizo el Señor con él, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni de ninguna manera. Que cuando digan sí, sea sí, y cuando digan no, sea no, para no ser condenados. Queridos amigos, así entonces la palabra de Dios que viene a través
de la carta que escribe Santiago, y por ahí te lleva. Es una carta muy concreta, es una carta muy directa. Entonces la peña enojinada la pelleno sí pella pógena. Sí quiere decir sí, de así concretamente. No dice que no. Pero porque justamente Santiago la tiene muy bien clara. Santiago sabe, conoce qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Ñañepia ana ya esa guaya pope discernimiento peñan de yaro yerue añande continuamente. Aupeisha mante yei cuari de con añade pregunta de ñañemon barete mi para hacer el mismo camino de la salvación. Y por eso Santiago nos vuelve a recordar, queridos amigos, dale fuerza. La peña peñero gina peña esa cuando gina peña por la peña discernimiento a aprender a pe. Sí dice sí. Y no quiere decir entonces también dejar las cosas que no nos hacen crecer como cristianos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento, reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 26. En este versículo que nos encontramos, el versículo ya 16, no está bien lo que has hecho. A ver, ya os reprendemos. Estaba Abner con la tropa en la barricada, dice, y alrededor de ellos de nuevo después está todo el ejército, 3.000 soldados. Pero nos decía que nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían porque había caído sobre ellos una somnolencia enviada por Yahvé. Upea o esa caseña del autor sagrado. Ni que Ñande Saraite, que los libros históricos tienen como característica esencial y fundamental que quien dirige la historia es siempre Yahvé. El que dirige la vida del pueblo, de la gente, del hombre, es siempre Yahvé, Dios. Todo lo que sucede entonces está dirigido por la mano del Señor. Y entonces aquí nos está mostrando directamente, imagínense, cómo David y Abisai, entonces ellos llegan, pero Pepe ves en ondero frente al rey. Y encima dice que ahí estaba clavada la espada y estaba también el jarro de agua. Y estos son elementos fundamentales, ¿verdad? Uno que es la guerra y el jarro de agua que significa también la sobrevivencia. Cualquiera de ellas son elementos esenciales y fundamentales para decir que aquí David tenía en sus manos lo esencial y lo fundamental de la propia vida del rey. Pero hagan de ahí oípea, sino que ahora lo que David está haciendo es hasta de una forma sarcástica, digamos, o de una forma irónica, o pero ya un poco nervioso seguramente que está David, porque en el capítulo 24, perdonamos, Saúl ya le había perdonado la vida, ya le había perdonado. Y él había dicho justamente, no me levantaré contra el ungido del Señor. La palabra ungido del Señor es importante aquí. Ahora de nuevo, cuando Abisai justamente le dice, hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo. Eso ya habíamos leído también en el capítulo 24. Y los soldados también le decían, David, dale fuerza. Hoy el Señor puso en tus manos a tu enemigo. Nemuñas estaban de yucase y hay pajame, nave. Ñande Yara o moín de pobeiga tu jamás ya por la justicia de teoy. Ande poige. Daiku ella pocata daiku cotare de caina otro yapona. Ahora pues déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de lanza. Y además es la lanza que le pertenece al mismo Saúl. Y que está ahí, la cabecera donde él está durmiendo. No hará falta un segundo golpe. Con esto entonces quiere el autor sagrado dar más hincapié aún de la seguridad y de la posibilidad que David tenía en ese momento de poner fin a esta persecución de parte de Saúl. Pero David respondió a Abisai, no lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Y en Deupeña reflexionamos ahí, ¿verdad? Y sobre todo el hecho del ungido del Señor. Es importante, avejina el autor sagrado, este es el elegido. Recordemos
que las promesas también del Señor fue aquella de enviar al Mesías. Ahora el pueblo está esperando. Este es el ungido. Necesitamos a alguien que se ponga al frente. Este es el que está representando a Dios. Este es el que tiene que llevar adelante a la nación, al pueblo. Este es el que nos tiene que ayudar a nosotros como comunidad para formarnos. O sea, queridos amigos, que esta teología del primer libro de Samuel y del libro de Samuel de por sí, que nos habla sobre la realeza, sobre la monarquía, ¿cuál es la característica esencial de alguien que está al frente de una nación? Al frente de, en este caso, nada más y nada menos que de Israel. Y esto siempre lo hemos visto en varias ocasiones y en varias situaciones, cómo lo estaba llevando Saúl. Estamos en el capítulo 26. En realidad, ahora lo único que estamos viendo son situaciones bastante negativas sobre el gobierno que está llevando Saúl. Pero el autor sagrado con esto también, el agiógrafo, nos está queriendo enseñar y decir, vaya para David y paciencia. Vaya para David ahí o mañana o ella, y está experimentando todo lo que significa el hecho de dirigir a una nación, el hecho de ir superando muchas pruebas en su propia vida, porque ahora no es fácil, imagínense, es el mismo rey con todo el ejército, que en lugar de estar defendiendo a su pueblo, ahora viene contra su propia gente. De todas las hazañas, digamos, entre comillas, que Saúl nos presenta, que son casi nada, ahí en el capítulo 11 más o menos nos presenta algo que David, mejor dicho, Saúl, toma ciertas determinaciones para salir al frente de los hermanos que le habían pedido ayuda, que había pedido al rey, ¿verdad? Los de Galaad, que se sentían acorralados, y entonces ahí viene la respuesta de Saúl en ese momento. Y parecía que estaba comenzando bien ayer. Tiene todavía ciertas características, así como los anteriores Tendotá que estaban al frente de la comunidad, como los jueces. Ese es casi como un personaje muy importante nomás dentro de la tribu, que se siente después inspirado y que comienza a trabajar por el bien del pueblo, por el bien de la tribu, y así se torna con la fuerza, el ruaje, decía, del Señor, que lo tomaba profundamente para poder liberar a su pueblo. Y bueno, esa era un poco la figura. Y aquí también, en esta transición entre lo que eran los jueces y quien viene ahora, que va a ser justamente Saúl, más o menos se muestran casi siempre estas mismas actitudes. O sea, aquella actitud del juez. Pero ya se van dando los pasos hasta que llega con Saúl y cada vez más se va sistematizando. Aquí ya se forma todo un ejército. David es el que le acompaña y está continuamente también con Saúl. Pero comienzan ya las situaciones un poco tensas entre Saúl y David, cuando ellos están volviendo después de que David había vencido a Goliat. En cuanto que salen a recibirlo, ellos pasan por la ciudad, le dice que las mujeres al son de panderetas, etcétera, comienzan a cantar, a danzar. ¿Y qué es lo que dicen? Saúl mató a 1000, David a 10,000. A ver, coreo, antes lo etea, o pura heja, te lo etea, oye, popete, aquí por fin, ¿verdad? Está David. Y no es de menos, porque sabemos que en esa misma exposición del capítulo 17 se nos muestra y se nos dice muy bien que en ese desafío de Goliat que le estaba haciendo al ejército de Israel, decía: el que vence, envíen a uno de ustedes. Vamos a pelear cuerpo a cuerpo para no derramar tanta sangre. Pero atención, vamos a hacer un pacto. El que vence
el que tenga entonces el triunfo, ese será el que va a dominar esta región y ustedes serán sus esclavos. Hubieran imaginado votadas y ve. Y ante esa situación es la que sale, ¿verdad?, David para defender al pueblo de Israel. Otro pero no hubo nada. Hasta ese momento entonces el pueblo de Israel, el ejército de Israel, el ejército de Saúl, no se había manifestado. Ahora vemos a David. Y es allí donde David toma ya ese nombre y ese renombre dentro del ejército y del pueblo de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Viví los años de inocencia porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora, Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora, Madre mía. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
En el marco de la fiesta en honor a María Auxiliadora, advocación mariana antiguamente conocida como María Auxilio de los Cristianos, les compartimos 6 datos curiosos sobre esta importante devoción de grandes papas. 1. Era llamada Auxiliadora por los primeros cristianos. Los primeros cristianos en Grecia, Egipto, Antioquía, Éfeso, Alejandría y Atenas acostumbraban invocar a la Santísima Virgen con el nombre de Auxiliadora, que en griego es Boeteia, y significa la que trae auxilios venidos del cielo. El primer padre de la Iglesia del que se tiene noticia que llamó a la Virgen María con este título fue San Juan Crisóstomo, en el año 345, en Constantinopla. El santo dijo: «Tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios». También le reconocieron con este nombre Proclo, en el 476, y Sebas de Cesarea, en el 532. 2. Intercedió en las batallas de Lepanto y Viena. En 1572, el Papa San Pío V, tras la victoria del ejército cristiano sobre los turcos musulmanes en la batalla de Lepanto, ordenó celebrar el 7 de octubre la fiesta del Santo Rosario y que en las letanías se invocara a María Auxilio de los Cristianos. El año anterior, Nuestra Señora había librado prodigiosamente a toda la cristiandad de ser destruida por un ejército maometano de 282 barcos y 88.000 soldados. En 1683, los turcos atacaron Viena durante el pontificado de Inocencio XI. Bajo el mando del rey de Polonia, Juan Sobieski, venció al ejército turco confiando en la ayuda de María Auxiliadora, inclusive con unas fuerzas militares inferiores. Al poco tiempo, fundaron la Asociación de María Auxiliadora, la cual existe hoy en más de 60 países. 3. Su fiesta nació en tiempos de la Revolución Francesa. La historia de la fiesta de María Auxiliadora se remonta a los años siguientes a la Revolución Francesa, en la que se había propinado un duro golpe a la Iglesia. El Papa Pío VII fue apresado en el Palacio de Fontainebleau por el emperador francés Napoleón Bonaparte y dedicó sus oraciones a María Auxiliadora para que protegiera a la Iglesia. Los ruegos del pontífice fueron escuchados y en 1814 Napoleón firmó su abdicación. Al año siguiente, cuando la Iglesia había recuperado su posición y poder espiritual, el Papa instituyó la fiesta de María Auxiliadora el 24 de mayo para perpetuar el recuerdo de su regreso a Roma tras el cautiverio. 4. Su fiesta se celebra en Ucrania desde el siglo XI. El nombre de Auxiliadora le fue dado a la Virgen María en Ucrania desde el año 1030, por haber liberado aquella región de la invasión de tribus paganas. Desde entonces, en ese país la Iglesia Ortodoxa celebra la fiesta de María Auxiliadora cada 1 de octubre. 5. Se apareció ante San Juan Bosco. San Juan Bosco fue un gran propagador del amor a esta advocación mariana, porque la misma Virgen se le apareció en 1860 para señalarle el lugar en Turín, Italia, donde debía ser construido un templo en su honor. Asimismo, pidió ser honrada bajo el título de Auxiliadora. En 1863, San Juan Bosco inició la construcción de la iglesia con unos cuantos centavos, pero con la intercesión de María Santísima, el 9 de junio de 1868, solo 5 años después, tuvo lugar la consagración del templo. El santo solía decir: «Cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen». Desde aquel santuario comenzó a extenderse por el mundo la devoción a María bajo el título de Auxiliadora de los cristianos. 6. Los últimos papas le tuvieron especial devoción. El Papa San Juan XXIII cultivó una especial devoción a la Auxiliadora, cuya imagen, tomada de un número del boletín salesiano, colgaba en la pared cerca de su cama. La proclamó patrona del Concilio Vaticano II con los títulos de Auxilium Christianorum y Auxilium Episcoporum. El 28 de mayo de 1963, ya gravemente enfermo, bendijo con profunda emoción las 2 coronas destinadas al cuadro de la Virgen en la Basílica del Sagrado Corazón de Roma. Por su parte, San Juan Pablo II solía acudir y orar en la capilla de María Auxiliadora de la iglesia de San Estanislao de Kostka, en Cracovia, entre 1938 y 1944.
En esta iglesia, el 3 de noviembre de 1946, celebró una de sus primeras misas como sacerdote. El Papa Francisco, durante su visita apostólica a Turín en 2015, por los 200 años del nacimiento de San Juan Bosco, contó que durante su infancia fue educado en un colegio salesiano donde le sembraron su amor por María Auxiliadora. Yo allí aprendí a amar a la Virgen. Los salesianos me formaron en la belleza, en el trabajo, y esto creo que es un carisma suyo. Me formaron en la afectividad y esto era una característica de Don Bosco, señaló. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos en este capítulo 26 del primer libro de Samuel. Lo que queremos subrayar ahora específicamente es el versículo 16 de este capítulo. No está bien lo que has hecho. Aquí entonces David ya le está echando en cara. Imagínate, va el areyapuacue, va el aveyapuacue, penda peyapo, pone la penda en viapo, en cierta manera. Ay, bebé, cuando gustamos ahí la oye en de la derecha popona y jalan en viapo. Vean donde Abner, porque Abner es el jefe del ejército. Y se acuerdan que decía justamente que Saúl dormía en el centro de la barricada y la tropa acampaba a su alrededor. Y Abner, jefe del ejército, estaba, dice, también ahí al lado del rey. Imagínense entonces la gran responsabilidad. Aupealo y te ven cara, ahí yo ven. Va la ven peyapoma, esa ven la ven comportar. Miren que no está bien lo que ustedes hicieron. ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor, el rey, cuando uno de los soldados entró para matar al rey tu señor? Va biopea. Y como dijimos anteriormente en los otros estudios bíblicos sobre este capítulo, el problema también es para Abner, pero es muy grande el problema, porque David le echa en cara y le dice, "Dende ella, poigo y pe, re ya po managüe. Pene en viapo, oñeme, dende ya pues. Apenas y pon ahí, porque el rey está entonces en manos de cualquiera. ¿Cómo es que no protegiste? ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor, el rey, cuando uno de los soldados entró para matar al rey de tu señor?" Entonces él le deja, mené, amneros en dua y pea, oñe mondínere. Si algo que hay, el rey está durmiendo. Todos los soldados están durmiendo. Y también como es Dios el que va dirigiendo, David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Ahora hay, o que pague, habiendo ahí. Todos dormían porque había caído sobre ellos una somnolencia enviada por Yahvé. Bueno, todo esto, queridos amigos, es muy importante también para que nosotros entendamos cómo nosotros, ¿verdad?, nos confrontamos con la realidad, cómo nosotros vivimos hoy y nos comportamos con nuestro mundo, con nuestro contexto histórico. Pues una vez de UPG, ya Ewa llevarla ya protegerá, que estamos aquí, cómo va a proteger los bienes del Estado, los bienes de la gente, los bienes de la nación, pero no pechaína, y va a ver. Entonces, oye poco pa ese y poco vilo mitad, oye monda pa, y nosotros ¿qué hacemos? Y seguimos dormidos, guau. Por lo menos peala ñande ya esa ñande contexto histórico ñande netame. O qué lo mitad, o botila esa o en tu pepe senda esa y este o senda esa y este lo icoa. ¿Se dan cuenta? Este libro tan hermoso, más de 2500 años atrás que se escribió, ¿verdad?
Estos capítulos y estas líneas se escribieron hace más de 2500 años y nosotros hoy podemos decir que están tan vigentes aquí, frente a nosotros. Lo podemos mirar, lo podemos tocar, lo podemos palpar. Entonces, por eso que es importante mirar, reflexionar, y lo que queda para nosotros y lo esencial son las actitudes. Por una parte, David, que se nos mostraba bastante corajoso, porque miren que entrar en un campamento donde está el rey, donde está el jefe del ejército y donde hay más de 3000 soldados seleccionados, los mejores seleccionados de Israel son los que van hasta Jaquilá, ahí frente al páramo. Y es ahí donde en el desierto de Sif David está escondido, ¿verdad? Pero David enseguida me dijo, en tú, lleva la oujina, oye, perseguir, que al final de cuentas es Saúl el que está bajando de nuevo. Aumene David, vamos, oye ahí que estos de Sif fueron ya otra vez hasta Gibea. Gibea es el lugar donde estaba en ese momento el rey Saúl. Ahora Hashbe lleva la queja de los Hashbe para delatar. Orero huere cogino bebé esa David. David imagina bebé ora pitebe. Razones no te pone la Biblia, razones no te dice la Biblia. ¿Cuál habrá sido la razón? ¿Por qué estos hombres de Sif, del desierto, de esta montaña aquí en que se encuentra, de Jaquilá, entonces de esa colina, ellos se van y le delatan a David? Nosotros hicimos algunas suposiciones, pues yo está la gente, más de 600 hombres con David en un lugar desértico, tienen que estar buscando para comer. Seguramente que eso también les hacía a ellos estar mucho más inseguros. En fin, de todo un poco. Y además de ellos, un ejército, tú ya cogen a las 600 personas, coges taina. Es una forma de decir, ¿verdad? Pero por lo menos nos da a entender, porque por algo pues estos hombres de Sif que bajan hasta Gibea para hablar con el rey Saúl y para delatar. Pero ya veo ore roicota de GPS ya es enseñante. Rota VM, ahora ya KPM Moiteba hoy David con todo su ejército. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como en 1805 no quiso concederle a Jerónimo Bonaparte la anulación de su matrimonio con Elizabeth Patterson para contraer nuevas nupcias con Catalina Württemberg, princesa alemana que reforzaría su legitimidad como rey de Westfalia, el Papa Pío VII selló su suerte porque Napoleón Bonaparte, hermano de Jerónimo, comenzó a apretarle las tuercas. Le redujo su autonomía en la Iglesia francesa, ejerció control sobre los bienes eclesiásticos y en 1808 se tomó a Roma e invadió el resto de los estados pontificios. Entonces, como respuesta, el pontífice lo excomulgó. La venganza del emperador francés no se hizo esperar y el 5 de julio de 1809 lo apresó y dado que el vicario de Cristo se negó a levantarle la excomunión, a recibir los 2 millones de francos que le ofreció en compensación por la anexión de Roma a su imperio, rechazó los nombramientos de los obispos designados por el monarca y de sobremesa hizo destruir el anillo papal para que nadie pudiera usarlo en su nombre, lo mantuvo prisionero en Fontainebleau, en condiciones infrahumanas. Y por eso Pío VII le prometió a la Santísima Virgen que si lo liberaba del cautiverio,
decretaría una fiesta anual en honor de María, auxilio de los cristianos. A principios de 1814, cuando Napoleón sintió que sus días en el poder estaban contados, dejó en libertad al Papa y por eso, en acción de gracias, el 24 de mayo, día de su entrada triunfal a Roma, lo declaró fecha oficial de la celebración de la fiesta de María Auxiliadora. Esta designación no era nueva, porque ya en el 345 San Juan Crisóstomo invocaba a la Santísima Virgen como Madre de Dios y Auxiliadora. Más adelante, en el 733, San Germán afirmaba en un sermón: María, tú eres poderosa auxiliadora de los pobres, auxiliadora contra los enemigos de la fe, auxiliadora de los gobernantes para que nos consigan el bienestar, auxiliadora del pueblo humilde que necesita de tu ayuda. Por su parte, San Juan Damasceno hizo popular desde el año 749 la jaculatoria que aún hoy acompaña todas las oraciones de esta advocación: María Auxiliadora, rogad por nosotros. Otro gran impulso se lo dio el Papa San Pío V el 7 de octubre de 1571, fecha en la que la Alianza Cristiana dirigida por Juan de Austria, hermano del rey Felipe II de España, se enfrentó a los musulmanes en Lepanto, batalla naval en la que se jugaba la suerte de la cristiandad, porque si ganaban los otomanos, toda Europa caería en su poder e impondrían su religión. Ese día el Papa San Pío V ordenó que todos los feligreses salieran en procesión por las calles romanas entonando el rosario y presidió en la Basílica Santa María la Mayor una vigilia especial en honor de la Santísima Virgen. Al conocer la noticia sobre la aplastante victoria cristiana, exclamó: Gracias María, auxilio de los cristianos, e instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias el primer domingo de octubre. Pero realmente fue San Juan Bosco quien le dio el empujón definitivo a esta veneración mariana, después de que la Virgen se le apareció en sueños y le pidió que edificara un templo y lo consagrara a María Auxiliadora. Desde el momento en que empezó la construcción sin tener una sola moneda, comenzaron a desgranarse los milagros y con ellos también llegaron las donaciones necesarias para culminar la obra en solo 4 años. Y el 9 de junio de 1868 abrió sus puertas la portentosa Basílica de María Auxiliadora de Turín. Con razón don Bosco repetía admirado: cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen, y agregaba: propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Por eso hoy, 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, repitamos constantemente lo que don Bosco decía todo el día: María Auxiliadora, rogad por nosotros. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con este primer libro de Samuel, capítulo 26. El versículo que hoy subrayamos es el versículo 16. No está bien lo que has hecho. Nadie, o mejor dicho, vive Yahvé, que ustedes merecen morir por no haber protegido a su Señor el ungido de Yahvé. Mira dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que estaba junto a su cabecera. Entonces aquí nosotros tenemos una linda síntesis de lo que David entonces estaba gritando, porque del otro lado, David cruzó al otro lado y se paró en la cima de la colina distante. Hay 3,000 soldados atender. Y esos soldados también son soldados escogidos, ¿verdad? De Israel. Entonces pueden ser peligrosos. David cruza al otro lado, se para en la cima, te pone en la colina, bien distante a vela, imagínense en esa madrugada, en ese silencio total, sepulcrado, que pay ven. Y no pay ven. Allí iba hoy, que ya te espera. ¿Qué trajo? La lanza. ¿De quién? Del rey. Imagínense. Esto es una cosa inaudita. Y ahí a su lado está nada más y nada menos que el jefe de todo el ejército, Abner. A él lo protegían a su tendotá, ¿verdad? A su rey. Entonces por eso que David, no está bien lo que has hecho. Primero el otro que le había preguntado, tú eres todo un hombre, le dice, y no hay otro igual en Israel. Dice, van y por otro, delante de valetería, van de gola a la reina, de gola de ñangareco, ¿por qué entonces no protegiste a tu señor el rey cuando uno de los soldados entró para matar al rey, tu señor? Pero me mondiva y peteando, me esa, y yo me vivo y ahora. La ayuda había muy tediosa porque ahí está yendo y cuál, ¿verdad? Porque él le pregunta, una vez que está allá y comienza a gritar, Abner no responde, le dice. Entonces Abner ahí le responde, ¿quién eres tú que gritas al rey? ¿Quién eres tú que gritas al rey? Más biondea lleva. Esto nos hace recordar un poco del capítulo anterior también, el capítulo 25, cuando hablamos bastante sobre Nabal. Veo Nabal y la personaje. Nabal de Quasim, era un hombre rudo, no, y inteligente te por la pinta lleva. Tamba, eso sí, y rico formal, pero obviamente, habiendo de escuela criterio, no de escuela teoría lleva. Por 10 ovejitas que le podía convidar ahí a estos 10 jóvenes que estaban viniendo a pedir justamente en un momento de fiesta, en que todos estaban de fiesta. Y eso no era nada, eso era un regalito sencillo, ¿verdad? Pero de casi va a ver la moria joya, de casi va a ver la del pueblo y de la gente. Vamos en la mía, no, va a ver, yo más la David, más mía, o como yo ese, más en la se olía, la se lleva a ¿verdad? Eso era un poco Nabal. Y esto nos hace pensar un poco así también, ¿verdad? Porque cuando David le está gritando y le está diciendo, Abner, socio, no responde, ne irá ahí para su vida. Todavía no le dijo que él entró y que tenía nada más y nada menos que la lanza, y tenía el jarro de agua de su propio señor, es decir, de Saúl. Entonces, ahora David, cuando le dice, ¿quién eres tú que grita al rey? Entonces dice, bueno, a este hay que bajarle de las nubes. Entonces David le baja la caña. ¿Qué le dice Abner? Tú eres todo un hombre y no hay otro igual en Israel. Dale por acá. De calidad, vean, de Isaguana y por otro. ¿Por qué entonces, ¿por qué entonces no protegiste a tu señor el rey? De calidad, vean. Vaya la niña, tenden de ñangarecoy, lande tendotareje. Cuando uno de los soldados entró para matar al rey, tu señor.
A ver, anda, y la pucanante lleva, sino que uno de los soldados, hoy que bebé, andere que allá, ande ni neñantui, alande soldado fuera upechante ahí. Entonces, uno de tus soldados entró para matar al rey su señor. Porque justamente le está hablando ya de muerte, de asesinato. Y Katuma o Yukaguria lleva a tu propio señor. Y nuestro versículo en estudio, no está bien lo que has hecho. Aquí ya hay un juicio, ¿verdad?, de valor, un juicio de acción, un juicio de lo que él está haciendo, es decir, lo que Abner está haciendo. Debe valer. De ella popona y la ella pona. Que siguen de beber y la tendo está y llamo. Por eso yo digo, este es un libro político, queridos amigos. Porque esto nos dice muchas veces, es lo que nosotros seguramente que muchas veces tenemos que decir a tantas personas que lastimosamente, oye candidata, oye muy pepe, oye moa, porque por cuestiones verdaderamente de mucha corrupción, al final de cuentas llegan hasta esos lugares. Pero después en el fondo, la ñamaña ponao, todavía ella no hay un burillo y no está bien lo que estás haciendo. No está bien. De ella popona y la ella pona. No hay pona y güey. Yo recuerdo, en varias ocasiones fui recibiendo así, ¿verdad?, personas, incluso a intendentes, ¿verdad? Sobre todo eso, pueblito un poquitito más pequeño, mía, ¿verdad? Pues la mía de grande ciudad, mía, cuando uno hay veños que están sentidos para el lado, yo jamás hacer consejo para allá, y que tú la vayas a poner la gobierno, la intendencia, allá. Y justamente todos te vienen y te dicen, ¿qué puedo hacer? Porque aquí es muy difícil lo que estuvieron anteriormente. Allá sacan de independencia, va a llevar un botado de lleva, va a llevar la un botado. Y después cuando uno quiere hacer algo lindo, algo bueno, viste que hay todo un grupo, y la concejal le espera, o hay todo de tal partido, de tal cosa. Y respondemos a qué cosa? Respondemos no al bien del pueblo y de la gente. Muchos responden a su color. Y muchos responden porque a través de eso entonces puede ir escalando. Entonces, o mondar por una vez, o mondar tranquilo, ya eso. Tranquilo, entre comillas, porque la conciencia nunca se va a tranquilizar. En la conciencia no nos tranquilizamos, ahí la de mondar. Nunca nos tranquilizamos, ahí la de conciencia. Eso no se puede tranquilizar. Porque eso te demuestra bien que estás haciendo mal. O peor con la vida de David. No está bien lo que has hecho. No está bien. Va y después le echa en cara, ¿verdad? Por el nombre de Dios le está diciendo. Ustedes merecen morir. Ustedes merecen morir por no haber protegido a su Señor. Y entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Y ahí le muestra, estos son los documentos que yo te muestro para darte a entender que pendiente bella pomona y las cosas. Y ahí le muestra. Aquí está la lanza del rey y el jarro de agua que estaba junto a su cabecera. Muy bien, queridos amigos, esto es para reflexionar, para seguir pidiendo, pensando, porque coña de yañe ego, uy, añadiendo ponana ya echaba, evalañan de boesea, amba ella bañan de peñan de cobe, llamamos en da ponana, ya poponana, peta pepona, oye añade. Les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con Mañana de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.